Modelos de inventarios. Bueno, a continuación vamos a realizar un ejercicio en el que vamos a aplicar en un proceso de inventario la distribución normal. Entonces vamos a ver cómo nos va a quedar. Entonces tenemos el enunciado, dice así. Una empresa ha establecido que el costo de almacenamiento de una unidad por semana es de 50 pesos. El costo de colocar una orden de compra es de 100.000 pesos. El proveedor cobra por cada unidad 500 pesos. La demanda del producto tiene un comportamiento de acuerdo con la tabla y el tiempo de entrega del proveedor es de 2 semanas. Evalúa el sistema de inventario para un riesgo de déficit del 5%. Ya tenemos aquí un comportamiento de la demanda con una probabilidad. Entonces aquí nos dice que son 200 unidades, tienen una probabilidad de que se vendan el 0,3%, unas 200 unidades es de 0,4%, para 300 unidades el 0,3%. Entonces nos dice paso 1, hallar la demanda promedio. Entonces tenemos ahí la fórmula donde dice que la demanda promedio va a ser igual al valor de la demanda multiplicado por su probabilidad, tanto para el dato 1 como para el dato 2, para el dato 3 y así sucesivamente hasta el dato n. Es decir, si tuviéramos 10 datos serían 10 suma productos lo que haríamos. Entonces tenemos que R promedio va a ser igual a 200 unidades que tienen una probabilidad del 30%, es decir, 0,3, más 250 que tienen una probabilidad de 0,4, más 300 unidades por 0,3, y con eso vamos a obtener entonces nuestra demanda promedio. Entonces vamos a tener que R promedio va a ser igual a 250 unidades. Listo, entonces hemos completado nuestro primer paso. Continuamos. Vamos con el segundo paso que dice determine la cantidad a pedir. Tenemos una fórmula que dice que la cantidad a pedir es Q igual a raíz de 2 veces la demanda promedio que acabamos de hallar multiplicada por el costo de ordenar, todo esto sobre el costo de mantener. Entonces sería que la cantidad a pedir sería igual a la raíz de 2 veces la demanda promedio, que es 250, por el costo de ordenar, que van a ser 100.000 pesos. Es decir, cada vez que ponemos una orden o hacemos un pedido nos vale 100.000 pesos. Todo esto dividido por el costo de mantener, que van a ser 50 pesos. Entonces, si hacemos nuestros cálculos tenemos que eso es igual a 1000 unidades. Esto quiere decir que cada vez que nosotros vamos a hacer un pedido vamos a pedir 1000 unidades. Listo, entonces seguimos con el paso 3. Que dice determine la varianza. Entonces tenemos sigma cuadrado que es igual a la demanda 1 elevada al cuadrado por su probabilidad más la demanda 2 elevada al cuadrado por su probabilidad y así sucesivamente
hasta llegar a la demanda n elevado al cuadrado por su probabilidad, y a todo esto se le resta la demanda promedio elevada al cuadrado. Entonces veamos cómo nos queda. Entonces tenemos que sigma al cuadrado va a ser igual a 200 elevado al cuadrado por 0,3 más 250 elevado al cuadrado por 0,4 más 300 unidades elevado al cuadrado por su probabilidad, que es 0,3. Y a todo esto le restamos la demanda promedio, que es 250 elevado al cuadrado. Entonces tenemos que sigma cuadrado va a ser igual a 1500 unidades. Listo, entonces continuamos. Vamos al paso 4. Nos dice que calcule la desviación estándar. Entonces nos dice que sigma es igual a la raíz de sigma al cuadrado. Acabamos de hallar sigma al cuadrado, entonces tenemos que sigma va a ser igual a la raíz de 1500. Por lo que nos queda que eso es 38,7. Tenemos así entonces nuestra desviación estándar. Y continuamos con el paso quinto, que dice definir el riesgo de déficit. Entonces en el enunciado nosotros nos dicen que el riesgo de déficit es del 5%. Este va a ser nuestro riesgo de déficit, que no es más que ese porcentaje o esa probabilidad de que nos vayamos a quedar sin existencias. Entonces hay un riesgo que es del 5% de que nos vamos a quedar sin productos en un momento dado, de acuerdo con nuestra demanda promedio que hallamos en el primer punto. Entonces este 5% va a ser nuestro alfa, que va a ser igual a 0,05. Entonces, como vamos a hacer uso de la distribución normal, vamos a tener que z va a ser de 1 menos alfa. Esto va a ser z 1 menos 0,05 entonces tenemos que z de 0,95. Si vamos a la tabla de la distribución normal, ese valor lo podemos hallar para un z de 0,95, nos va a dar que es 1,645 el valor de z. Entonces ya tenemos este valor y continuamos con el paso 6. En el paso 6 tenemos determinar la demanda máxima. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula, tenemos el valor de z, que es 1 menos alfa igual a la demanda máxima, que es R máximo, menos la demanda promedio multiplicado por el tiempo de anticipación, todo esto dividido por la desviación. Entonces tenemos todos los datos menos la demanda máxima, por lo que procedemos a hallarla
haciendo pues el despeje respectivo. Entonces tenemos que z de alfa, z de 1 menos 0,05 va a ser igual a R máximo menos la demanda promedio, que es 250, por tiempo de anticipación, que son 2 semanas las que nos da el proveedor, sobre sigma, que es 38.7. Entonces reemplazamos aquí el valor de z de 1 menos 0,05, que es 1,645. Este 38,7 está dividiendo, pasa a multiplicar. Y 250 por 2 sería 500, que está restando, entonces pasaría a sumar. Todo esto es igual a nuestra demanda máxima. Entonces, haciendo los cálculos, tenemos que la demanda máxima será igual a 563,71. Lo redondeamos porque no vamos a tener productos en fracciones, entonces tendría 564 unidades. Es decir, de acuerdo con esos parámetros, nuestra distribución normal nos está diciendo que lo máximo que podemos vender en una semana es de 564 unidades. Entonces, teniendo esto en cuenta, continuamos con el paso 7. El paso 7 dice: definir la política de pedido. Entonces, nosotros aquí lo que hacemos es tomar la decisión en cuanto a nuestro inventario. Entonces, esa decisión, ¿cómo nos queda? Nos queda que cuando el nivel de inventario tenga 564 unidades, que es nuestra demanda máxima, nosotros debemos hacer el pedido. Es decir, comprar las 1000 unidades que son las que encontramos al principio. Entonces, nuestra política de pedido es: cuando el nivel del inventario sea de 564 unidades, vamos a hacer el pedido al proveedor de 1000 unidades. Esa es nuestra política de inventario, es decir, nosotros vamos a estar continuamente revisando qué cantidad de producto tenemos en bodega, y cuando identifiquemos que llega a esta cantidad, es decir, a 564 unidades, es el momento justo en el que nosotros debemos hacer nuestro pedido al proveedor. Seguimos con el paso 8, que es establecer las existencias de seguridad, es decir, cuánto es lo mínimo que nosotros debemos tener
en nuestra bodega. Entonces las existencias de seguridad van a ser igual a nuestra demanda máxima, que es 564, menos nuestra demanda promedio, que es de 250, por 2 semanas, que es el tiempo de anticipación. Entonces tenemos que eso nos da que las existencias de seguridad van a ser de 64 unidades. 564 menos 500 nos da 64. Es lo mínimo que debemos mantener en nuestro almacén. Continuamos y procedemos a hallar los costos. Entonces el paso 9 nos dice hallar el costo total promedio. Nuestro costo total promedio está relacionado por la fórmula que dice costo total igual a la raíz de 2 veces la demanda promedio por el costo de mantener por el costo de ordenar. Todo esto por la raíz cuadrada más el costo de mantener por las existencias de seguridad. Entonces tenemos que el costo total promedio va a ser igual a la raíz de 2 veces nuestra demanda promedio, que es de 250, por 50 pesos que nos cuesta mantener en bodega una unidad semanal, por 100.000 que nos cuesta cada pedido, más el costo de mantener, que es de 50 pesos, por nuestras existencias de seguridad, que son 64. O sea, hacemos los cálculos y tenemos que el costo total promedio va a ser igual a 53.200 pesos. Listo, entonces eso es lo que nos cuesta hacer nuestro pedido de manera promediada. Y por último tenemos que es hallar el costo total. Entonces el costo total nosotros lo hallamos con la fórmula que dice costo total es igual al costo total promedio más el costo de venta por nuestra demanda promedio. Entonces esto sería costo total va a ser igual al costo total promedio que acabamos de hallar, que es 53.200, más 500 que nos cuesta cada unidad, por 250, que es nuestra demanda promedio. Entonces nuestro costo total va a ser igual a 178.200 pesos. Y con eso completamos todos nuestros cálculos, nuestro manejo de inventario.